Gracias. Señor, aleluya, gloria a Dios. Hermanos, el título que le he puesto a este mensaje es Cruzador de Ríos. Cruzador de Ríos. Vamos a hablar un poquito del libro de los Hebreos. Está muy interesante. El libro de los Hebreos, hermanos, es un libro que no tiene autor. Se dice que por su contenido profundo y rico, este libro lo escribió el apóstol Pablo. También porque en este libro se menciona a Timoteo, hijo espiritual y muy amado del apóstol. También por la forma de comunión que tiene el autor de este libro al despedirse, hermanos. Muy común en la forma de despedirse del apóstol Pablo en sus cartas, al decir, la gracia sea con vosotros. Amén. Amén. ¿A qué se deberá, hermanos? ¿A qué se deberá que el libro de los Hebreos no tenga autor? Hebreos 1.1, hermanos, me llamó mucho la atención, hermanos. Como que hay un vislumbre del por qué este libro de los Hebreos no tenga o no se identifique al autor. Mire qué interesante está Hebreos 1.1. Allí nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Amén. Amén. ¿Qué nos dice la primera parte? Dios habiendo hablado. Amén. Este libro de los Hebreos, hermanos, enfatiza, recalca, pone énfasis en el hecho de que Dios ha hablado y no el hombre. Es quizás, hermanos, que por ello no se identifique al autor. El hablar de este libro, hermanos, siempre es el hablar de Dios. Inclusive, hermanos, al referirse al Antiguo Testamento, este libro dice que es el hablar de Dios, el hablar del Espíritu Santo. Y para muestra, hermanos, estos textos a continuación, me voy a enfocar principalmente a las primeras partes, que está relacionado, hermanos, con el hablar de Dios. Hebreos 3.7, allí nos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Amén. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Amén. Amén. Hebreos 9.8 dice, dando el Espíritu Santo a entender. Dando el Espíritu Santo a entender. Hebreos 10.15 nos dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Amén. Y ahí mismo en Hebreos 10.17, allí nos dice, añade. O sea, se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo añade. Amén. ¿Se dan cuenta cómo este libro de los Hebreos enfatiza, recalca, pone énfasis en el hecho del hablar de Dios? Es quizás por ello que no se identifica al autor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿de dónde proviene la palabra hebreo, hermanos? ¿De dónde proviene la palabra hebreo? De los antepasados de Abraham, hermanos, había uno llamado Eber, con H. Probablemente de ahí el derivado de hebreo. Y la primer mención en la Biblia de esta palabra hebreo está relacionado con Abraham. Se le llama Abraham el hebreo. Está en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 14, verso número 13, 14-13. Allí nos dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. Amén. Abraham el hebreo, padre de todos aquellos que se ponen en contacto con Dios por medio de la fe. Abraham el hebreo. Y dice la palabra que Dios se hace llamar, y es llamado también, hermanos, el Dios de los hebreos. Amén. 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 Cuando las plagas, hermanos, en varios textos Dios se hace llamar así. Le voy a dar lectura a un solo texto. Está en Éxodo 9:13. Ahí nos dice, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana, ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Jehová, el Dios de los hebreos. Amén, hermanos. Entonces, si ya tenemos una idea
de por qué el libro de los Hebreos no tenga o no se identifique el autor. Si ya tenemos una idea de dónde pueda provenir la palabra hebreo, y sabemos, hermanos, que Dios se hace llamar el Dios de los hebreos, ahora la pregunta es esta: ¿qué significa hebreo? ¿Qué significa hebreo? Aparte de ser un idioma, un tipo de lenguaje, ¿qué significa hebreo? Hebreo significa, hermanos, que proviene de otra parte. Hebreo significa, hermanos, pasar de un lado a otro. Hebreo significa cruzar. Amén. La raíz de la palabra hebreo es cruzar, hermanos. Y puede significar específicamente cruzar un río. Amén. Cruzar un río. Por lo tanto, un hebreo es uno que cruza ríos. Un hebreo es un cruzador de ríos, hermanos. A Abraham, hermanos. Abraham, Dios lo sacó de tierra de idolatría e hizo de él un cruzador de ríos. Abraham se dejó moldear por Dios y Dios lo llevó a cruzar el río a tierra de bendición. La importancia que tiene, hermanos, la obediencia. La importancia que tiene, hermanos, dejarse moldear por Dios. Es muy importante para una vida próspera, para una vida en santidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, que los antepasados de Abraham servían a dioses extraños? Los padres de Abraham, hermanos, servían a dioses extraños. Mire, Josué capítulo 24, versículos 2 y 3. 24, 2 y 3. Allí dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Amén. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Amén. A Isaac. Amén. Los padres de Abraham servían a dioses extraños. En la actualidad, hermanos, hay tanta gente que se aferra a las tradiciones de sus padres. Y más, si estos ya no están con ellos, ya no viven, con mayor razón se aferran y dicen: esto me enseñaron, y a su recuerdo tengo que seguir la tradición. Hermanos, tradición es religión y Cristo no es religión. Amén. Gloria a Dios, hermanos, porque a nosotros nos hablaron de Jesucristo. Amén. Dejamos toda tradición y hoy vivimos en obediencia a Dios. Abraham, hermanos, no se aferró a las tradiciones de sus padres. Abraham obedeció a Dios. Gloria a Dios. Abraham obedeció a Dios. Desde Ur de los Caldeos, hermanos, desde Caldea, tierra maldita, tierra de idolatría, hermanos, que está al otro lado del gran río Éufrates. Abraham